Estamos con el doctor Claudio Canals, internista, docente de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por participar en este proyecto, doctor Canals. Estamos encantados acompañándolo, doctor Blanco. Examen físico general es la primera aproximación que tiene un médico, un alumno ante un paciente. ¿Por qué es importante esto? Bueno, el examen físico general le permite a uno incorporar las condiciones de gravedad que tiene el enfermo, de manera que en la fase inicial uno debe considerar los datos básicos de los signos vitales, de manera que uno pueda percibir su gravedad. Y aparte de eso, le informa sobre otros hechos generales que son importantes para construir un diagnóstico adecuado. De manera que uno en forma ordenada y sistemática debe explorar cada uno de los puntos que se consideran en el examen físico general. Es la primera aproximación, son los primeros datos objetivos que uno incorpora en el contacto físico con un paciente. Eso nosotros nos abarca muchos objetivos generales, pero llega un momento en que el alumno debe definir objetivos específicos. Bueno, ¿Cuáles serían esos? Los objetivos específicos están orientados a resolver en forma ordenada y sistemática cada una de las áreas que están incorporadas en este examen físico general. La primera, el análisis de los signos vitales, no cabe duda, como ya lo mencioné, como presión arterial, pulso, temperatura, perfusión, frecuencia respiratoria, deben explorarse en forma adecuada y sistemática. La segunda fase está orientada a examinar determinadas áreas, como por ejemplo la fascia del paciente, la marcha, su expresión de fisonomía, el estado nutricional, dato importante, ahí hay datos objetivos que hay que medir, como el índice de masa corporal, debemos conocer ese dato, hay que examinar bien piel, hay que examinar bien los ganglios, o sea, los datos, y esto hacerlo en forma muy ordenada. No olvidar el examen mental con cada uno de sus áreas. Esa sistematización del examen físico general, al cual compartimos todos, que es tremendamente relevante. Hablando del setting ambiental, ¿siempre en una camilla o dónde parte el examen físico general? Bueno, el examen físico general parte desde la entrevista. Uno en la fase inicial, cuando está conversando con un paciente, ya tiene datos. Tiene datos de la conciencia, tiene datos de la fascia, tiene datos de la expresión de la fisonomía. Muchas veces hay datos sobre la piel que uno está observando rápidamente. Hay diagnósticos que fluyen en la simple inspección. De manera de que parte en la obtención de la historia. Lo ideal, una vez establecido la fase de la entrevista, es pasar a una camilla donde uno pueda examinar en detalle, que tenga condiciones de privacidad, de tranquilidad, de manera que se pueda establecer explorar cada una de las áreas en forma adecuada. Bien, doctor Canals, muchas gracias por participar en Estamos este proyecto, encantados. así que lo voy a invitar a que hagamos los procedimientos respectivos. Gracias. Muchas gracias, doctor Blanco. Encantado. Andrés, buenos días. Yo soy el doctor Canals. Te vamos a practicar un examen físico general. Pásale. Hola, buenos días. Hola, doctor, ¿qué tal? Cuéntame, ¿por qué has venido a vernos? ¿Qué edad tiene usted, Juan Carlos? 53. ¿Es casado? Sí. ¿Tiene hijos? Tengo una hija ¿Tú consumes tabaco? ¿Algo que me puedas contar de eso? Sí, fumo. Ese dolor es muy fuerte. ¿De qué intensidad es ese dolor? Si tú tuvieras que ponerlo en nota de 1 a 10, ¿qué nota le pondrías a ese dolor? Como un 6. Igual es como una molestia, más que un dolor muy fuerte. ¿Se irradia hacia alguna parte? ¿Se te va hacia algún lado? ese dolor? No, es como más acá, el lateral. Ya. El examen físico general consiste en la primera aproximación objetiva hacia el paciente. Si bien durante la anamnesis el paciente ya fue sutilmente observado, en esta instancia la idea es hacerlo de una manera activa, con el fin de relacionar la subjetividad de los síntomas con la objetividad de los signos. De esta forma, la hipótesis diagnóstica preliminar que surge durante el interrogatorio va tomando una dimensión real y verídica durante esta parte del proceso diagnóstico. La voy a examinar. Ya.
Vamos a proceder ahora a hacer un examen físico general. Vamos a partir por los signos vitales. Para poder realizar un examen físico satisfactorio, es fundamental la rigurosidad y el orden, acompañado del cuidado y respeto continuo hacia el paciente. Es por esto que el ambiente propicio para poder realizarlo debe tomar en cuenta la temperatura de la habitación, la iluminación y la privacidad. Un examen físico general completo abarca diversos aspectos, por lo que un método es primordial para no perderse o saltarse datos relevantes. Este orden debe seguir una secuencia lógica, tomando siempre en cuenta la comodidad del paciente. El examen físico general puede subdividirse en secciones: signos vitales, marcha, fascia, constitución, posición, piel y fanerios, linfonodos y examen mental. Es importante señalar que el orden en el cual se realiza depende tanto de la secuencia propia del médico como del tiempo y el contexto clínico en la cual se desarrolla la situación. Los signos vitales son una de las expresiones físicas más sensibles en lo que respecta a la enfermedad. Su correcta valoración puede orientar desde la normalidad hasta una situación clínica de emergencia. Además, participan en la primera orientación del sistema afectado. Los signos vitales son fundamentalmente 4: presión arterial, frecuencia cardíaca y pulso arterial, frecuencia y patrón respiratorio, temperatura. La presión arterial es un determinante del gasto cardíaco, participando en la perfusión del organismo. Para poder estimarla, se pueden utilizar procedimientos invasivos como catéteres arteriales y no invasivos como el esfingomanómetro. El esfingomanómetro cuenta con una columna de mercurio que mide la presión de aire del manguito, la cual es entregada por una bomba de goma. Para que el procedimiento sea realizado de una manera correcta, es necesario tomar ciertas consideraciones. El paciente debe estar sentado o acostado, cómodo, relajado. Para la medición en posición sentado, la extremidad superior deberá apoyarse en una mesa a la altura del corazón, y para la medición en posición supina, la extremidad superior deberá quedar en extensión sobre la cama. Luego de haber situado bien al paciente, se le explica el procedimiento. Voy a tomarle la presión arterial. Se debe ubicar la arteria braquial mediante la palpación, que anatómicamente se encuentra en la cara interna del brazo y fosa del codo. Una vez hecho esto, colocar el manguito, el cual debe rodear el 80% del brazo y su borde inferior quedar 2 a 3 centímetros o 2 traveses de dedo sobre el pliegue del codo, con los tubos de conexión paralelos al trayecto de la arteria braquial. Existe una relación respecto al tamaño del manguito con el diámetro del brazo del examinado, que incide en los valores obtenidos. De hecho, hay manguitos específicos para pacientes pediátricos, como también para personas obesas. El concepto general es que un manguito grande para un brazo pequeño sobreestima la presión, lo que también ocurre a la inversa. Una vez puesto correctamente el manguito, con la columna de mercurio a la vista del examinador, se procede a tomar la presión sistólica palpatoria. Primero, se ubica la arteria braquial o radial de la extremidad examinada por palpación, para luego inflar el manguito hasta el nivel de presión en que desaparezca el pulso sobre dicha arteria. Luego, comenzar a desinflar lentamente el manguito hasta que se vuelva a percibir el pulso. Justo en ese momento, según el nivel de la columna de mercurio, se determinó la presión sistólica palpatoria.
Después de saber el nivel de la presión sistólica palpatoria, se procede a la determinación auscultatoria de la presión arterial. Nuevamente, se localiza la arteria braquial, posicionando el estetoscopio sobre ella. Es importante que éste no esté por debajo del manguito. Se vuelve a inflar el manguito unos 20 milímetros sobre la presión sistólica palpatoria, para asegurarse que durante la determinación auscultatoria se va a pasar por ese nivel. Una vez alcanzada dicha presión, se comienza a desinflar lentamente el manguito. El primer latido auscultado refleja la presión sistólica, mientras que la presión diastólica corresponde al punto donde se dejan de escuchar los latidos. Se debe realizar la medición auscultatoria en el brazo contralateral. Ahora procederemos a tomar la frecuencia cardíaca y la evaluación de los pulsos arteriales. Para evaluar la frecuencia cardíaca se utilizan las arterias radiales. El examinador deberá colocarse frente al paciente, tomar ambas muñecas y ubicar los dedos índices, medio y anular sobre el trayecto de la arteria radial. Se debe determinar si es un ritmo regular, regularmente irregular o irregularmente irregular. Mediante la palpación del pulso arterial se deberá recolectar la siguiente información: forma y amplitud de pulso. Para determinar la forma y amplitud de pulso arterial se deben palpar las arterias carótidas. Para determinar la forma se deberá analizar la velocidad de ascenso, velocidad de descenso y duración de la onda de pulso. Antes de palpar dichas arterias se debe auscultar para descartar posibles soplos. Una vez descartada la presencia de estos, se procederá a la palpación. Para realizar esto, se debe colocar el dedo índice y medio en el cartílago tiroides del paciente y suavemente deslizarlos lateralmente entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo hasta encontrar el pulso. Además, se debe palpar la arteria carótida en su posición inferior para evitar ejercer una presión sobre el seno carotídeo. Cada arteria se debe evaluar por separada y nunca ambas a la vez. Este ejercicio debe repetirse en los siguientes pulsos: carotídeo, axilar, la fosa axilar por el borde posterior del músculo pectoral mayor, braquial, sobre la cara anterior del pliegue del codo, cara medial, radial, cara anterior y lateral de las muñecas, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y el proceso estiloides del radio, femoral, bajo el pliegue inguinal hacia medial, popliteo, cara posterior de rodillas, pedio, dorso del pie, lateral al tendón extensor del primer dedo del pie, tibial posterior, posterior al maléolo medial del tobillo. Se debe comparar cada pulso con su respectivo contralateral. Y comparamos con el lado contralateral. Popliteos, pedios, y comparamos uno con el otro. Una vez finalizado, se debe representar la intensidad del pulso encontrado marcando cruces, estimado como normal 2 cruces. Si están ausentes, se expresa con un signo negativo. Estas se representan en una silueta o, si se prefiere, en una tabla.
Simultáneamente a la toma de la frecuencia cardíaca, se evalúa la frecuencia respiratoria, pero por motivos didácticos hoy lo haremos por separado. La primera aproximación para la evaluación de este parámetro es descubrir el tórax del paciente. La idea es observar si se encuentra realizando algún esfuerzo respiratorio, que se evidencia mediante el uso de la musculatura accesoria, como por ejemplo el músculo pectoral, el esternocleidomastoideo o el trapecio. Este esfuerzo respiratorio se evidencia con un hundimiento en la fosa supraclavicular, denominado tiraje. La idea es que el paciente no se percate de que se le está realizando esta medición, ya que a veces puede influir en su frecuencia. Se debe contar el número de respiraciones durante 30 segundos y multiplicarlo por 2 para obtener la frecuencia respiratoria en un minuto. Además, se debe observar la duración del tiempo inspiratorio y expiratorio y la relación entre ambos. Ahora vamos a tomar la temperatura corporal. Primero debemos estar seguros que el termómetro tenga el mercurio abajo. Observamos esto, lo bajamos. Una vez que estamos seguros de este proceso, procedemos a ver que la axila esté seca. Vamos a tomar la temperatura axilar y posteriormente tomamos la temperatura, de manera de que se logre un muy buen contacto entre el termómetro y la piel. Si es necesario realizar la medición por el recto, especialmente en pediatría, hay que tener presente que va a estar 0,5 grados más alta que la axilar. En general, la temperatura del cuerpo varía durante el día, oscilando entre los 36 y los 37,4. Además, se correlaciona con el resto de los signos vitales, especialmente con la frecuencia cardíaca, de manera directamente proporcional. Esperar al menos 5 minutos y observar hasta dónde sube la columna de mercurio. Para realizar la lectura, el examinador debe colocar el instrumento a la altura de sus ojos y en horizontal, de tal modo que pueda observar la columna de mercurio al girarlo ligeramente. Nunca se debe sostener el termómetro por el bulbo, sino por su extremo opuesto. Finalmente, el examinador debe registrar la temperatura, limpiar el termómetro y guardarlo completamente seco. Un ítem muy importante del examen físico general es la inspección, que engloba a la observación activa de la marcha, la fase, constitución y posición del paciente. Si bien es un proceso que no se realiza como una fase independiente, por fines docentes va a ser desarrollada de esta forma. Esta evaluación parte desde el momento en que el paciente camina hacia uno, observando la regularidad, estabilidad y largo de cada paso, tomando en cuenta la utilización de los brazos. Cabe señalar que puede ser reevaluado pidiéndole al paciente que camine dentro del box si el caso lo amerita. Existen diversos patrones de marcha que reflejan desde secuelas de enfermedades previas como manifestaciones específicas propias de una entidad diagnóstica. A modo de ejemplo, una marcha característica en la hemipléjica. Durante la anamnesis se debe realizar, sin incomodar al paciente, la observación de la fase. Se debe determinar las distintas expresiones faciales, tamaño de los distintos huesos que componen la cara, la forma de la cara o coloración de la piel, como también interpretar el estado anímico. La fascia de un paciente puede presentar rasgos característicos que orientan a una determinada enfermedad. Otro punto relevante al observar al paciente es su constitución. A modo bastante general, pero con una fuerte relación hacia distintas enfermedades, se clasifican los pacientes en 3 categorías: endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. Para evaluarla, el examinador debe observar la forma general del cuerpo del paciente, otorgándole
importancia a la distribución y cantidad de tejido adiposo y masa muscular. Luego se categoriza según lo antes mencionado. Ya que esta apreciación tiene un componente subjetivo, especialmente cuando no es tan evidente la categoría a la cual pertenece el examinado, se realiza una cuantificación objetiva mediante el peso y la talla. Una vez obtenidos los datos, se puede realizar el cálculo del IMC, índice de masa corporal, que es el cociente entre el peso y la talla. Después, se debe clasificar al paciente como desnutrido, normal, sobrepeso y otras 3 categorías de obesidad según las tablas específicas. Otro aspecto importante es determinar la posición del paciente. Normalmente, cuando la persona está de pie, adopta una postura erecta, activa, que puede cambiar a voluntad. Existen patologías que manifiestan signos en esta posición. En el caso del decúbito, el paciente puede adoptar distintas posiciones que orientan al diagnóstico, como también simplemente ser una descripción de algo normal. Para poder diferenciar entre un decúbito indiferente activo normal, se le solicita al paciente que se recueste boca arriba en la camilla y se observa si presenta algún tipo de limitación al adoptar esta posición. Un ejemplo sería un paciente en decúbito supino obligado en semiflexión de las extremidades inferiores, que es una posición antiálgica. Esta es fuertemente sugerente de un cuadro de irritación peritoneal. Ahora nos vamos a dedicar al examen de la piel. En el examen de la piel debemos analizar en detalle la existencia de algunos cambios de coloración, la existencia de alguna lesión primaria. El examen de la piel y fanerios consiste básicamente en la inspección y palpación. La iluminación debe ser la adecuada al momento de inspeccionar la piel. Mediante la inspección se evalúa principalmente el color y la presencia de lesiones cutáneas. Al palpar la piel se deben evaluar 6 aspectos fundamentales: color, hidratación, turgor, elasticidad, untuosidad, temperatura. El color de la piel es tanto una característica propia de la raza del paciente como también un lugar donde se presentan signos patológicos de variados orígenes. La hidratación se debe describir primero mediante la simple palpación de una piel seca versus húmeda. Luego, para evaluar el turgor, el cual está relacionado con el grado de hidratación de la persona, se debe efectuar un pliegue en el antebrazo o bien bajo la clavícula y observar la resistencia ofrecida. En cuanto a la elasticidad, se debe evaluar la rapidez con la cual desaparece un pliegue al soltar la piel. La untuosidad se refiere a el grado de lubricación de la piel relacionado con las glándulas sebáceas. En el caso de que se observen lesiones, se deberá precisar los siguientes aspectos: características de la lesión, ubicación, cantidad, simetría, localizadas o difusas, la confluencia de estas lesiones. Este tema será discutido con mayor profundidad en el capítulo de examen de la piel. Para la evaluación del pelo y vello corporal se debe observar el patrón de distribución, cantidad y textura del pelo. Muchas veces la falta, exceso o características propias de este orientan a problemas, generalmente de naturaleza endocrino. En cuanto a las uñas, se debe evaluar la forma, el tamaño, el color, la fragilidad, la existencia de hemorragias subunguiales, la presencia de líneas transversas o depresiones. A veces se presentan de forma característica, relacionándose con una patología específica, por lo que llevan un nombre propio o epónimo. Las uñas también reflejan la perfusión distal del paciente. Evaluándolo mediante el llene capilar, se debe tomar la falange distal de la uña a evaluar y presionarla suavemente hasta observar que el lecho unguial toma un aspecto pálido. Luego, retirar la presión y calcular el tiempo que demora en retomar el aspecto previo. En condiciones normales, este llenado debe ser menor a 2 segundos.
Es importante en el examen físico general percibir cómo está la perfusión y para eso recurrimos a maniobras sencillas como es la temperatura distal en las manos, en los pies, en las rodillas. Los linfonodos son parte del sistema linfático que participa tanto en el drenaje auxiliar del sistema circulatorio como también en la localización de procesos infecciosos o neoplásicos. Entonces pasamos a la cabeza. En la cabeza visualizamos la región preauricular, tocamos la región retroauricular, hacemos lo mismo en el lado contralateral, siempre a la búsqueda de ganglios. Posteriormente nos vamos a la región submandibular hacia el ángulo de la mandíbula, la recorremos en toda su extensión y llegamos a la región submentoniana. Lo hacemos en el lado contralateral, repetimos la operación, nos vamos al cuello, cara anterior, revisamos cada una de sus cadenas, las laterales y las posteriores, repetimos la operación, cara anterior, laterales y las posteriores, le pedimos al paciente que se siente y vemos la cadena occipital, muy importante, la región posterior del cuello y la examinamos cuidadosamente. Posteriormente vamos hacia las regiones supraclaviculares y las exploramos cuidadosamente ambas, a la búsqueda entonces de adenopatías y o lesiones que ocupen espacio. Cuéstate un segundito. Hacemos lo mismo en la región axilar, a la búsqueda de linfonodos. Lo hacemos cuidadosamente, explorando todo el hueco axilar. Posteriormente vamos hacia la región inguinal, crural, inguinocrural, y vemos adenopatías inguinales. Hay que explorarlas cuidadosamente. Estos son los territorios que habitualmente están comprometidos con patologías de tipo ganglionar. Al palpar un nódulo linfático se deben precisar los siguientes aspectos: las regiones del cuerpo comprometidas, el tamaño y el número de estos, su consistencia, su sensibilidad a la palpación, sus límites, la movilidad, el compromiso de la piel que lo recubre y las lesiones de vecindad. Durante la entrevista médica, el examinador ya fue capaz de formarse una idea general sobre el estado mental del paciente, como su estado anímico, su inteligencia, memoria de corto plazo y otros. Esta evaluación es un proceso activo y dirigido a evaluar parámetros establecidos. El examen mental consiste en la evaluación de los siguientes parámetros: 1. Nivel de conciencia. 2. Orientación. 3. Lenguaje. 4. Memoria. 5. Juicio. 6. Respuesta emocional. 7. Funciones superiores. Y 8. Praxia. Al finalizar el capítulo de examen físico general expuesto por el Dr. Claudio Canars, es necesario realizar una descripción de hallazgos. En un paciente normal sería de la siguiente forma. Inspección. El paciente presenta una marcha estable, con ritmo y braceo normales y ausencia de asimetría o cojera. Se encuentra actualmente sentado con una actitud activa. Presenta una fase no característica de patología y es de constitución mesomórfica. Piel hidratada, de coloración normal, con una elasticidad y untuosidad conservada. Vello corporal de distribución adecuada, androide o ginecoide según sea el caso. Cabello de cantidad normal, suave y bien adherido. No se observan lesiones a nivel de piel o faneros.
Tampoco hay presencia de adenopatías en los distintos grupos ganglionares examinados. Presión arterial de 120 con 80 milímetros de mercurio en promedio en ambos brazos, con el paciente en posición sentada. Temperatura axilar de 36,3 grados Celsius. Pulsos presentes, simétricos y de amplitud normal en todos los territorios, con una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto regular. Respira sin uso de musculatura accesoria, con una frecuencia de 12 ciclos por minuto y una relación inspiración-expiración de 1:2. El paciente se encuentra vigil y alerta, con un ánimo adecuado a la situación, orientado en la esfera temporal, espacial y personal. Entiende órdenes simples y responde preguntas de forma atingente. La memoria a corto y largo plazo y la capacidad de juicio y abstracción están conservadas. Es capaz de copiar un objeto, realizar cálculos e invertir series de manera correcta. Con esto damos por finalizado el examen físico general.